¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas noches a toda la gente que está en sintonía de este canal, gente linda, gente hermosa, a los hermanos que nos están viendo en diferentes lugares de la ciudad, del país y también en otros países. Que Dios les bendiga mucho. Habla el pastor Iván. En este día, jueves 30 de abril, se nos ha ido rápido el mes, hemos pasado una gran parte en cuarentena. Pero como siempre, la palabra de Dios, nosotros la vamos a seguir predicando por diferentes medios y vías. Una de las formas y de las vías es, bueno, este medio. Así que queremos dar un gran abrazo a la gente que está en sintonía de este canal. Gracias de verdad por estar escuchando los mensajes y las prédicas. Y bueno, esta noche, una noche especial, lo hemos denominado kerigma, palabra en griego que significa proclamación o anunciación del Evangelio a través de las diferentes formas. Entonces, en este día jueves vamos a hablar específicamente de partes de la Biblia, partes doctrinales, para ir creciendo, sobre todo en lo espiritual, e ir entendiendo la palabra de Dios. Una de las cosas que en muchos casos ha obligado esta cuarentena a la iglesia cristiana es a no poder estar reunida en el lugar a la cual consideramos iglesia, en el sentido de que nosotros consideramos iglesia a la estructura que, a la cual vamos y nos reunimos, ¿no? Entonces consideramos iglesia y de pronto hoy decimos las iglesias están cerradas, aunque en el griego la palabra eclesía se entiende como la convocatoria a una reunión. Es decir, antes de Cristo, antes de Jesús, la palabra eclesía en griego se utilizaba para llamar o convocar a una reunión para hablar de un determinado tema. Entonces, en este sentido, eclesía se puede entender como la unión o reunión de muchas personas para hablar de un determinado tema. En este caso, ya cuando empieza el cristianismo, eclesía se entiende como el lugar donde se reunían y convocaban a una reunión para hablar de las cosas de Cristo. Jesús dijo, donde dos o tres se reúnen, ahí estoy yo. Entonces, muchos pastores dijeron, bueno, las casas se han vuelto iglesias, y muchos dijeron, pastor, ¿y qué hacemos con la Santa Cena? ¿Dónde lo celebramos? Hay iglesias que lo celebran cada domingo, hay otras iglesias que lo celebran una vez al mes, y hay iglesias que celebran una vez al año. Entonces, las preguntas, ¿no? Lo hacemos cada domingo en la casa. ¿Quién lo tiene que celebrar? Es decir, el pastor, algún hermano, algún líder, el diácono, el anciano, el obispo, el apóstol, el profeta. ¿Quién tiene que celebrar la Santa Cena? Y si de pronto en la casa, aparentemente, digo esto entre comillas, si no tenemos un obispo, un sacerdote, si no tenemos un pastor, un profeta, lo puedo hacer yo, mi pastor me puede dar la orden vía virtual, o cómo se hace todo esto. Entonces, hoy día vamos a hablar de esos temas y mucho más en esta noche de Kerigma, en esta noche de proclamación del Evangelio, de la palabra de Dios. Y como invitado de lujo, invitado especial, tenemos hoy al pastor Luis Vaquera. Es pastor actualmente de la iglesia Peniel, allá en la ciudad de Oruro. Entonces, pastor Luis, muy buenas noches, como siempre para nosotros, un gran placer y un privilegio que esté con nosotros y haya aceptado, bueno, esta invitación para alimentar al pueblo de Dios. Pastor Iván, buenas noches. Es un placer poder ser parte de estos servicios vía online que tú estás realizando, bendiciendo a muchas vidas, seguramente no simplemente en Oruro, en Potosí o en Bolivia, sino también en el mundo entero. Entonces, para nosotros es un verdadero placer poder estar juntamente contigo vía online y por todas las plataformas que en este momento nos están viendo también. Estamos para poder tener un tiempo de poder compartir la palabra y poder tener el mensaje más que todo transformador de nuestro Padre Celestial a todas las personas que
que estamos hambrientas y sedientas de su palabra y de su presencia. Así es. Queremos dar un gran saludo a la gente que está escuchando en LBC Radio, la 100.0, aquí en la ciudad de Potosí. Y bueno, para los que también quieren escuchar la radio, pueden sintonizar o bajar la aplicación entrando a LBC Radio en Facebook, a la página, y descargar ahí la aplicación para escuchar ahí. También estamos haciendo un enlace con Radio JHB 93.7 en la ciudad de Oruro, y aquellos que quieren escuchar a través de la página web es la www.jhbradios.com. Repito, www.jhbradios.com, y allá también pueden escuchar este mensaje en este momento y poder enlazarse si algunos no tienen Wi-Fi ilimitado, bueno, el Internet ilimitado en este caso, entonces pueden entrar también ahí a la radio en la ciudad de Oruro y en otras partes del mundo también. También pueden seguir la página de la Iglesia Peniel en Facebook para escuchar este mensaje y si quieren compartir también a otras personas. Bien, Pastor Luis, la Santa Cena. En algunas denominaciones es considerada parte de los sacramentos, en otra está dentro de los doctrinales. ¿Qué exactamente es? ¿Tiene un significado? ¿Deberíamos hacerlo siempre? ¿Deberíamos hacerlo de vez en cuando? ¿Afecta en nuestra salvación? ¿No afecta? Vamos por la primera pregunta. ¿Qué es exactamente la Santa Cena? Amén, amado pastor. Aprender qué tiene que ver con nosotros hoy en día la Santa Cena, quizás en términos de salvación, como tú mencionabas, y también en términos de sanidad divina. Creo que a nosotros nos toca aprender el enfoque que trae específicamente la Biblia para nosotros. La administración de la Santa Cena, quizás regularmente, como tú lo decías, algunos lo llevan semanales, otros lo llevan mensuales, otros anuales, pero creo que más allá de todo eso tenemos que tener un discernimiento que quizás nos lleve a correctamente entender el cuerpo de Cristo y el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, para que nosotros podamos entender que es un medio para que nosotros podamos recibir la obediencia hacia Dios y también quizás en un sentido también la sanidad divina. Ahora, vamos a la primera pregunta con la que tú enfocabas y tenemos que entender un poquito. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena, para nosotros como cristianos evangélicos, más allá de las denominaciones que cada uno pueda tener o las variaciones doctrinales que cada uno pueda tener, la Santa Cena es uno de los sacramentos, hablando bíblicamente, es uno de los sacramentos de la iglesia que Jesucristo ha establecido en aquellos tiempos, donde se conmemora específicamente el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz del Calvario por nuestra salvación y redención. Específicamente, la Santa Cena es uno de los sacramentos de la iglesia de Jesucristo en aquellos tiempos, en estos tiempos, donde se conmemora, y eso nosotros tenemos que entender, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Siempre que nosotros en un momento hemos celebrado la Cena del Señor, nosotros en la iglesia lo hacemos una vez al mes, primer domingo de cada mes, siempre llamamos a la gente a poder tener en cierto modo una plena comunión analizando su vida interiormente. Yo siempre decía, nosotros no tenemos que llevar a la ligera, no tenemos que llevar como algo vano este sacramento, este mandato sagrado que el Señor mismo ha establecido, no simplemente desde que Él estaba en la tierra, hablando de nuestro Señor Jesús, sino también tenemos que tener en cuenta que fue un mandato ya profetizado desde la antigüedad. Entonces nosotros tenemos que entender, amado pastor y amados amigos, hermanos que nos están viendo, que la ceremonia se compone específicamente de dos elementos que nosotros ya normalmente comemos, que es el pan y el vino, que el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa específicamente la sangre de Cristo, ¿no? Entonces nosotros podemos entender que la Santa Cena es un sacramento específico donde Jesús hizo en la cruz del Calvario para nuestra salvación y nuestra redención.
Bien, en esta noche de Querigma, proclamación, estamos hablando con el pastor Luis Vaquera desde la ciudad de Oruro. Estamos tocando el tema de la Santa Cena. Eh, el origen de la Santa Cena, es decir, ¿empieza con Jesús o dónde empieza? Bueno, hace un momento les mencionaba que no simplemente fue cuando Jesús, nuestro Salvador, estaba aquí en la tierra, sino esto se remonta hace miles de años atrás. Y para eso yo quiero introducir con un versículo y vayamos al libro de Isaías. Si tienes una Biblia ahí o simplemente escúchame, yo lo voy a leer. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Este libro del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, para poder entender la Santa Cena, este acto simbólico que el Señor nos ha dado, es necesario entender algo muy importante que en el pueblo judío se celebraba desde muchos años atrás, que es la famosa fiesta de la Pascua. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la Pascua para nosotros tendría que ser el origen de la Santa Cena? Seguramente muchos se están preguntando, ¿pero qué tiene que ver la Pascua con nosotros en este tiempo? Es más, nosotros no somos judíos, no estamos en Israel y nosotros tampoco lo celebramos la Pascua. Pero para nosotros entender, amado pastor, el origen de la Santa Cena, tenemos que específicamente entender el origen de esta fiesta judía. Ahora, para eso, yo quisiera que vayamos al libro de Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14. Génesis 15, 13 al 14. Hay un versículo que dice: entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Versículo 14. Más también a la gente a quien servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza. Ahora, todo comienza con Abraham. Jehová le profetizó a Abraham que su descendencia sería peregrina en tierra no suya, y serviría a ellos, y sería por ellos afligidos 400 años. Eso es lo que nosotros hemos leído en el versículo de Génesis. Ahora, el versículo termina diciendo: y después de esto saldrán, dice, con gran riqueza, o con grande riqueza. ¿Qué les parece eso? Es extraordinario que nosotros tengamos que entender que Dios sabía lo que iba a pasar ya con el pueblo. Este pasaje estamos citando del libro de Génesis. Lo extraordinario de esto es que Dios sabía lo que iba a pasar, pero también la manera en que el problema que en ese tiempo el pueblo de Dios tenía que pasar, Dios ya lo había dicho cómo iba a ser solucionado. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis en esta parte, nosotros tenemos que entender y hacer una pregunta. ¿Cree usted que muchas veces a Dios le ha tomado por sorpresa muchas situaciones que nosotros pasamos, yendo específicamente al punto en el que vivimos hoy? ¿Usted cree que esta situación que nosotros vivimos hoy en la tierra, porque esta situación es una situación mundial, es una situación que estamos pasando en todo el mundo, ¿usted cree que esto le ha tenido que tomar por sorpresa a Dios? Las angustias que muchas veces el pueblo de Dios va a tener que pasar, los problemas, las dificultades, las enfermedades, en este caso las pandemias, las pestes. ¿Usted cree que todo este tipo de cosas es tomado o le va a tomar por sorpresa a Dios? No. No, amado amigo, no, amado oyente, no, amado hermano en Cristo que tú nos estás escuchando, porque seguramente hay mucha gente que está pensando y está diciendo: ¿esto cuándo va a acabar? ¿Esto cuándo va a pasar? Lo que nosotros tenemos que entender, el origen de la Santa Cena fue o comenzó con Abraham. Ahora, yo no creo que a Dios nos sorprenda. El asunto entonces es que nosotros, o la angustia o el problema o cualquier situación que nosotros pasemos, tenemos que entender que Dios ya conoce la solución o la salida a esta situación. Dios ha provisto para su problema una solución. Dios ha provisto para su prueba una bendición. Dios ha provisto para su tormenta un sol
radiante en su vida y en su corazón. Ahora, muy bien, continuemos con esto. Entonces, volvamos a la historia. Volvamos ahora al tiempo cuando eso había sido profetizado, dado específicamente a Abraham. Y Jehová, dice, levantó al caudillo, profeta y siervo de Dios, Moisés, para sacar a Israel de Egipto. Cuando el Señor le estaba diciendo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina, se estaba refiriéndose al tiempo que iba a vivir el pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de 400 años. Ahora, fue aquí cuando Jehová, el poderoso de los escuadrones de Israel, sacó al pueblo de Egipto, utilizando a una persona, utilizando a Moisés. Lo sacó como, sin espadas, lo sacó como, sin un plan estratégico, sin quizás una orden militar. Dios lo sacó a Moisés y a su pueblo simplemente con una orden, y la consecuencia de esa orden tenía que ser la obediencia a la orden que Dios tenía que dar, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo que tenemos que entender es que Dios fue tan soberano, Dios fue tan poderoso, que Dios sacó a Israel sin disparar un tiro, sin desvainar una espada, sin ejércitos, ni carros, ni jinetes, sin la astucia ni la estrategia militar de ningún hombre, sino específicamente sacó con el poder del Espíritu de Dios a través de este hombre llamado Moisés, utilizando ¿qué? Las 10 plagas. Ahora, nosotros tenemos que entender, ¿por qué yo te estoy citando todo lo que hoy estamos hablando? Para entrar a entender el origen de la Pascua. La plaga de granizo que se cita en el libro en el libro de Éxodo, cuando vamos leyendo, no voy a citar específicamente todos los pasajes, perdón, no vamos a estar leyendo todos los pasajes, pero en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 8, se menciona la plaga, por ejemplo, de granizo, la plaga de las úlceras, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas, la plaga de la muerte de los primogénitos. A través de cada una de estas plagas, Dios traía una estrategia. Jehová, Dios proclamó su señorío. Lo que nosotros tenemos que entender es que el Señor siempre ha establecido su señorío, siempre ha establecido su señorío en la tierra. Los elementos que nosotros vemos aquí en la tierra, vemos a nuestro alrededor, vemos su creación, lo que nosotros tenemos que entender, están siempre bajo el control de Dios. Es más, su palabra dice que no hay una hoja de un árbol que no caiga si no está bajo su voluntad. Ahora, la Pascua, vamos a un poquito a entrar ya rápidamente, la Pascua precede a qué? Y anuncia la inminente liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ya en la última plaga, cuando Dios le dice, va a venir el destructor y va a pasar por todo Egipto, Dios le da una orden, recordemos, le dice, ¿no? Mata al cordero, y con la sangre del cordero tú tenías que pintar el tindel. Es lo que hace días atrás hablábamos un poquito y decíamos, surgiendo de una profecía de una persona X que decía, no salgas tal día porque puedes morir y todo aquello. Y de alguna manera nosotros nos ponemos a pensar, si en aquel tiempo que tú estés encerrado en una casa no te garantizaba que el destructor entre a tu casa o entre a tu tienda. Lo que te garantizaba era la sangre del cordero, era la presencia de Dios específica para que no venga la mortandad a tu familia o a tu vida. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, que cuando estaba ya pasando esta última plaga allá en Egipto, Dios le había dado una orden específica a Moisés y a su pueblo. Bien, de empezar. Pastor Luis, bien, esta noche estamos hablando con el Pastor Luis Vaquera sobre el origen, bueno, de la Santa Cena en este primer punto. Bueno, se nos han ido casi 20 minutos y no hemos tocado el primer punto. Vamos a intentar ir al punto. El origen de la Pascua nos dice que empieza con Abraham, con una profecía. Ahora estamos en la etapa de Moisés. Estamos ya en las plagas, empezando el origen de la Pascua. Ahora, estamos hablando del origen de la Pascua. ¿Qué significa Pascua? ¿Perdón?
¿qué significa Pascua? Es decir, estamos hablando del origen de la Pascua y por ahí hay gente que dice estamos hablando del origen y para empezar, ¿qué significa Pascua? Ya, queremos un poquito entender esto. Lo que yo te decía es muy importante para que nosotros podamos llegar a entender esto. Lo que nosotros tenemos que ver era una festividad, ¿no? Viene, es un nombre femenino, específicamente, es un nombre femenino, dice, es una festividad religiosa que se celebra en la primera luna llena de primavera, festividad religiosa que se celebra el domingo. Ahora, tal vez de lo que nosotros tenemos que entender, para que nosotros podamos lograr la palabra Pascua, ya había sido una palabra, el término que nosotros conocemos hoy es una palabra ya quizás tocada, si valdría el término, o manipulada del hebreo, que nosotros ya conocemos, viene del latín eclesiástico pascha, ¿no? O pasca, ¿no? Que se pronuncia específicamente ya en nuestros tiempos pasca, el que a su vez proviene del hebreo pesaj, ¿no? Entonces, tiene dos significados. Por un lado, es la fiesta que conmemora al éxodo, o sea, la libertad que Dios dio específicamente al pueblo judío de la esclavitud de 400 años de Egipto, ¿no? Entonces, en conclusión, lo que nosotros podamos decir es que Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa una liberación de una esclavitud que en aquel tiempo vivía el pueblo judío. Estamos hablando esta noche con el pastor Luis Vaquera, para los que están entrando recién al canal. En esta época de cuarentena, muchas personas, en este caso muchos pastores, han decidido hacer la Santa Cena en la casa. Hay gente disidente que dice no se puede hacer, sí o sí lo tiene que hacer un pastor, y la Santa Cena no se la puede hacer en casa porque se necesita un líder eclesiástico o un sacerdote para que lo celebre. Algunos pastores dijeron, no hay ningún problema, la iglesia, bueno, la casa hoy es la iglesia, y bueno, el encargado de la casa puede hacerlo, no hay ningún problema. Entonces ahí surgen las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si el papá, por ejemplo, en la familia el papá no es cristiano, la mamá sí? ¿Ella puede celebrar o el pastor lo hace vía virtual? Entonces, estamos hablando esta noche del origen de la Pascua, que empieza con Abraham, con una profecía. Posteriormente, literalmente empieza con, en realidad Abraham da una profecía, ¿no? Dios le da una profecía a Abraham y cuando empieza en Egipto con Moisés. Ahora, la palabra hebrea, sobre todo, porque el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, la palabra Pesach significa pasar por alto. Es decir, la última plaga era la muerte de los primogénitos y Dios le da un mandato a Moisés. Le dice, cuando venga la muerte a la mitad de la noche, para que tus hijos no mueran, los hijos primeros, tienes que matar a un cordero de 1 año sin defecto y agarrar la sangre y echar a los postes y al dintel. Cuando la muerte venga y vea la sangre, entonces no va a entrar a esa casa la muerte y va a pasar por alto. Entonces, Pesach significa específicamente pasar por alto. Posteriormente ya la Pascua se vuelve en una celebración anual, una vez por año, ¿no? Entonces, estamos hablando esta noche acerca del origen de la Pascua. Entonces, Pastor Luis, estamos con Moisés, estamos ya en la 10ª plaga. Dios le da un mandato a Moisés para que mate a un cordero de 1 año, un cordero perfecto, para que eche la sangre. Y resulta que ahí está empezando la Pascua. Ahora, esa noche Dios les da algunas instrucciones desde cómo matar al cordero, dónde poner la sangre, cómo comer las tripas, etc. Esto lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 12. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué se celebra con pan sin levadura y por qué se celebra con vino? Bueno, antes de entrar a ese punto, si tú me permites, Pastor Iván, bien claro has mencionado la Pascua y todo aquello. Hay 3 puntos muy importantes que nosotros tenemos que saber y entender un poquito de la Pascua. ¿Qué pasó? Eran 3 puntos específicos al celebrar, obviamente, todo lo que leemos en Éxodo capítulo 12, del 1 al 14 específicamente. ¿No? 3 cosas pasaron en ese momento cuando Dios dio la orden, ¿no? Dice, 1, la sangre del cordero sacrificado, aplicada en el dintel y los postes de la puerta de cada hogar de los hebreos, fue como señal
y los protegió de la muerte de los primogénitos. 1, ¿no? Específicamente lo que tú decías, el Pesaj en hebreo. 2, la carne, pero la carne del cuerpo del cordero les proveyó lo que nosotros tenemos que entender esto, nutrición sobrenatural para un viaje extremadamente difícil y peligroso, donde encontrarían la persecución destructiva de parte del faraón. O sea, no simplemente fue un acto sobrenatural que Dios estaba dando ese momento, un acto de liberación, un acto de pasar por alto al destructor, sino también era un acto físico que tenía que pasar en la vida de ellos, ¿no? Para poder empezar ese viaje que ellos tenían que empezar porque todavía no había sido establecido. Dios les dijo, les voy a llevar a una tierra prometida, pero no les dijo específicamente lo que tenían que pasar durante ese tiempo. Ellos ni se imaginaron lo que iban a pasar durante los 40 años, más allá de encontrarse frente al Mar Rojo. Entonces, Dios les proveyó eso, ¿no? Esa nutrición sobrenatural. Ahora, la Pascua otorgó también algo, la sanidad sobrenatural a los israelitas, y eso lo podemos encontrar en el libro de Salmos, capítulo 105, versículo 37, en la versión Reina Valera. Dice, lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus ningún enfermo. Ahora, vayamos para llegar al punto que tú mencionas específicamente. Veamos lo que estaba haciendo Jesucristo y los discípulos en esa semana. Esta fiesta de la Pascua, de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, se celebra, como tú decías, una vez al año. Y retrocediendo ya al tiempo de Jesús, veamos qué estaba haciendo Jesucristo y sus discípulos en ese momento, ¿no? Y esto lo encontramos específicamente en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo desde el 1 al 20, pero específicamente quiero centrarme en el 7 al 20. Y yo quiero rápidamente leerte esto para entrar ya a mencionar por qué Jesucristo tuvo que utilizar el pan sin levadura y el vino. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparándonos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de la familia de esa casa, el maestro dice, donde está el aposento, donde se ha de comer la Pascua con mis discípulos, entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora, tu pregunta era, ¿qué es la copa? Y, perdón, ¿por qué el pan? ¿No? ¿Por qué tuvo que ser el pan sin levadura? Y lo que nosotros tenemos que entender un poquito esto, el pan, en un momento, Jesús dijo, no, yo soy el pan de vida. ¿Y por qué en un cierto momento dijo Jesús, yo soy el pan de vida? ¿Por qué se le hace esta semejanza a Jesús? Porque nosotros tenemos que entender que la levadura, ¿qué representaba? Representaba fermentación, representaba pecado, ¿no? Representaba algo que contaminaba, y por eso en aquellos tiempos, cuando Dios les dice, van a comer el pan sin levadura, ya en el tiempo de Israel, entre los estatutos que Dios había mandado a Israel cuando se poseería la tierra prometida a sus padres, estaba el celebrar la fiesta con los panes sin levadura, la cual es de 7 días, empezando del 15, dice, del mes primero de Israel, en Nisan, y era después de celebrar la Pascua, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que entender que esa fue una orden específica de Dios. La Biblia nos dice que los israelitas específicamente o únicamente tenían que comer pan sin levadura cada año durante la Pascua,
¿Por qué? Porque era algo que no estaba contaminado, era algo que no tenía una fermentación, era algo que no tenía nada quizás de contaminación, valga la redundancia, ¿no? Entonces, por eso en este tiempo nosotros tenemos que entender un poquito, vamos al término hebreo, como tú decías. Dice, según el léxico hebreo, el término pan sin levadura se deriva de la palabra matzó, ¿no? Que significa pan o pastel sin levadura. El léxico afirma también que es a su vez matzó y deriva de una palabra que significa drenar o succionar, ¿no? Entonces, al referirnos a esta segunda palabra hebrea, el léxico afirma en el sentido de devorar con avidez la dulzura. Así que es muy importante o es muy posible que los panes sin levadura, aunque hayan sido pesados y no haya crecido, pudieron también haber sido de un sabor dulce. Así es. ¿No? Entonces, un poquito quizás para entender desde la antigüedad. Bien, en esta noche de querigma, de proclamación del Evangelio, estamos hablando con el pastor Luis Vaquera desde la ciudad de Oruro. En esta oportunidad estamos hablando de la Santa Cena, estamos hablando ya del origen que empieza en Egipto con Moisés, después de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Dijimos que Pesaj es la palabra hebrea para Pascua, que significa pasar por alto, cuando la muerte tenía que llegar a los hijos primeros en Egipto. No mueren los judíos porque antes matan a un cordero perfecto de 1 año. Posteriormente agarran la sangre, echan en la puerta y en los dinteles, en los postes, perdón. Y a causa de eso, la muerte no entra a la casa de aquellos que tenían la sangre en los postes o en los dinteles. Aquel día Dios le da la instrucción a Moisés y le dice, vas a agarrar un cordero y lo vas a matar, pero también da la instrucción de hacer pan sin levadura. Estamos hablando de que el pan sin levadura, sobre todo enfatizando en la levadura, en la Biblia, la levadura se utiliza en muchos sentidos, ¿sí? En este sentido, y en esta parte de la Biblia, cuando hablamos de levadura, representa pecado. Es decir, el mismo apóstol Pablo dijo, un poco de levadura leuda la masa. Es decir, si hay una persona con pecado, esta puede contagiar a uno y a otro y el pecado aumenta. Entonces, más o menos en esta parte de la Biblia, hablando de levadura, no en todas, en esta parte representa al pecado. Por eso está diciendo, en mi pueblo no tiene que haber pecado, y un poco de levadura hace hinchar, es decir, aumenta, crece. Entonces, estamos hablando de aquello, de dónde y por qué Dios instituye el pan sin levadura. Ahora, lo otro que se hace constantemente, escuché una vez que un pastor hizo la Santa Cena con gelatina porque no había vino. Normalmente en la mayoría de las iglesias lo hacen con vino o con el fruto de la vid, es decir, con uva, con jugo de uva, que en realidad de ahí viene el vino y la fermentación. ¿Por qué vino? ¿Y qué significa el vino? ¿Se puede hacer con otro tipo de jugo? Antes de eso, yo quería un poquito explicarte, después del pan, yo creo que tenemos que entender un poquito más allá del vino, la copa, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, el pan sin levadura viene específicamente del hebreo matzot, ¿no? O matzot, el cual era horneado, dice, con una serie de características que quizás nosotros en este tiempo no lo hacemos, ¿no? Que quizás tenía que ser, o sea, tenía que asemejarse a lo que tenía que pasar Jesucristo, ¿no? Yo tengo aquí un pequeño artículo, te lo voy a un poquito leer para que nosotros podamos entender, y voy a ir a la copa y después al vino. Se usa el pan sin levadura, el cual era llamado matzó, dice. Las características que se resemblan en el cuerpo de Jesús durante su sufrimiento. Tiene líneas de quemado comparadas a hematomas, líneas largas que parecen marcas de latigazo, hoyuelos de indentación que se resamblan punzadas y no tienen levadura, la cual representa específicamente la que en su momento decías, y tú lo mencionabas, que es el pecado, ¿no? En la celebración de la Pascua judía se usan 4 copas de vino, ¿no? Un poquito para entender al vino, las cuales son mezcladas con agua antes de la bendición y representaban lo siguiente. La copa
Hay 4 copas. La copa 1 en el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 6, significaba, los sacaré de debajo de la carga de Egipto, ¿no? Cuando Dios les dijo que celebran esta fiesta de la Pascua, utilizando la levadura y las copas o el vino, habían 4 copas, ¿no? Tal vez hubiera sido lindo que traigamos 4 copas. La primera copa tenía un significado, eso se encuentra en Éxodo 6, 6, los sacaré de debajo de la carga de Egipto. Copa 2, Éxodo 3, 8, los libraré de la mano de los egipcios. Copa 3, Éxodo 6, 6, los redimiré con brazo extendido. Copa 4, Éxodo 6, 7, los tomaré por mi pueblo. En la Santa Cena, el fruto de la vid, Mateo 26, 29, representa la santa sangre de nuestro amado Jesús, el Hijo de Dios. La copa es también la copa del nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento, el cual entraría en efecto después de la resurrección de Jesús de los muertos, después de su crucifixión. Ahora, el vino, la uva, el vino está hecho de la uva. Esta fruta o este fruto tiene un proceso para llegar a ser vino, ¿no? El proceso de ir y golpearlo o aplastarlo hasta que este fruto pueda drenar ese jugo de la vid con la que se utilizaba. Entonces, la sangre de Jesucristo era, por eso Jesús dice, ¿no? Representa la sangre del Cordero, el fruto de la vid, o sea, lo que iba a nosotros a limpiarnos de todos nuestros pecados, ¿no? Así como el pan representaba cómo iba a ser molido, el proceso iba a ser azotado, iba a ser golpeado, todo eso tiene el proceso para llegar a ser un pan sin levadura, y de la misma manera el vino para llegar a representar específicamente la sangre del Cordero. Sintetizando, ¿no? ¿Se puede hacer solo con vino o también con otro jugo? Con vino, ¿por qué? Porque tiene un significado, por eso yo te decía, ¿no? El vino viene de un fruto que es la uva, la vid, ¿no? Entonces, ahora tendríamos que, yo recuerdo hace tiempo atrás, cuando, no sé si tú recuerdas, cuando tuvimos un evangelismo en un pueblo de Sucre, una de estas personas me decía quizás lo mismo, la misma pregunta que a ti te hicieron. Me decía, pastor, mire, nosotros no tenemos ni vino ni pan, no tenemos harina para realizar un pan, no tenemos. Y nosotros lo celebramos la Santa Cena con chuño y agua, ¿no? Entonces, obviamente, yendo al mandato de la palabra y siendo totalmente tácitos en cumplir la palabra, Dios dio una orden, y la orden era el vino y el pan sin levadura, ¿no? Yo también he visto que en muchas situaciones o en muchas iglesias no lo celebran con un pan sin levadura, lo celebran con una galleta, o lo celebran con un pan, o lo celebran con un jugo, no sé, cualquier jugo que sea. Pero si nosotros tendríamos que ir al origen, tendríamos que ser tácitos para poder cumplir su palabra, tendríamos que ser obedientes para cumplir específicamente las órdenes que Jesús había establecido a sus discípulos. Y cuando Jesús hizo y celebró también la Pascua, lo hizo de esa manera, siendo obediente a las órdenes que había sido establecido ya en el Antiguo Testamento. Bien, esta noche estamos hablando con el pastor Luis Vaquera, en esta noche de querigma, de proclamación. Y bueno, en esta oportunidad estamos hablando de la Santa Cena. Ahora, hemos estado hablando del origen, de qué significa Pascua, porque se origina, en realidad, en el Antiguo Testamento no se lo conoce no se la conoce como Santa Cena. En el Antiguo Testamento simplemente en la Pascua, en la fiesta de la Pascua, se tenía la tradición por mandato de Dios de hacerlo una vez al año. En el mes de Nisan, el día 14, el día 15 hasta el día 21 se tocaba la trompeta, y esta fiesta de la Pascua duraba aproximadamente 7 días. En estos 7 días se hacían diferentes rituales, ¿no? Desde matar al cordero, echar la sangre, etc. En la antigüedad pasa eso. Posteriormente ya los judíos celebran una fecha importante, el día de su liberación. Es como para nosotros el 6 de agosto de 1825. Hemos sido un país libre y ha empezado una nueva nación, una república. Entonces, para los judíos también está empezando una nueva nación, se está fundando un país como es Israel. Obviamente están en el desierto por 40 años, después llegan a la tierra prometida. Sin embargo, esta fiesta lo celebraban durante 7 años. Después de matar al cordero, echar la sangre, también se tenía que hacer el pan sin levadura, y también se utilizaba el vino. Ahora,
Ya pasado el tiempo, los cristianos, muchos no son judíos, porque el cristianismo, bueno, empieza, si bien en Jerusalén con Jesús, aunque él no funda una religión, sino simplemente predica el Evangelio, posteriormente en Antioquía por primera vez se les llama cristianos, que significa que viene de Cristo, seguidor de Cristo, eso significa cristiano. Entonces los cristianos empiezan a celebrar la Santa Cena en base a la última cena que Jesús realiza antes de morir. Y justo él realiza esta cena, y bueno, en realidad era una cena como nosotros comemos alimentos, y en parte de esa cena se compartía también el vino y el pan. Entonces, estamos llegando a este punto en donde Pablo dice, Jesús dice, háganlo en conmemoración de mí. Primero dice, el pan representa al cuerpo de Cristo y el vino representa a la sangre de Cristo. Ahora, hay iglesias que lo hacen una vez al año, algunos dicen, bueno, la mayoría de las iglesias lo hacen una vez a la semana o una vez al mes. Según los judíos mesiánicos, se debería hacer esta fiesta simplemente una vez al año, porque solo en esa época se conmemora la Pascua. Sin embargo, algunas iglesias lo hacen constantemente en base a algunos argumentos del libro de los Hechos, donde dice que se compartía el pan en las casas y el vino también, aunque la Biblia no da muchos detalles del cuándo exactamente. Ahora, Pastor Luis, en las casas, es decir, se les permitido hacer la Santa Cena. ¿Quién debería celebrar? Por lo menos en una iglesia hay denominaciones en donde tienen cierto tipo de reglamentos internos en donde no permiten que, por ejemplo, un hermano celebre la Santa Cena. Sí o sí tiene que tener, por ejemplo, en algunas denominaciones, el anciano, el obispo, aquel que tiene un grado de licenciado, ordenado o reverendo. Si tienes un grado inferior, no lo puedes celebrar. ¿Esto es bíblico o no es bíblico, o hay denominaciones que son antibíblicas que siguen simplemente tradiciones de hombres? La pregunta correcta quizás es esto: ¿qué evidencia bíblica existe que un creyente pueda administrarse a sí mismo la Santa Cena? Eso es lo que más o menos yo me preguntaba, ¿no? Para poder responder la inquietud. Es verdad, todos hemos pasado en cierto momento experiencias donde en ciertas denominaciones, si tú tienes un grado básico quizás en tus estudios teológicos o en tu caminar ministerial, te prohíben, ¿no? Incluso el bautismo, igual en agua. Para eso nosotros tenemos que entender, no saqué quizás todo un argumento teológico bíblico, pero yo creo que para entender esto nosotros tenemos que entender el sacerdocio que tenemos cada persona, ¿no? El sacerdocio del creyente le da la autoridad para llevar a cabo la Santa Cena, en adición a las veces que se lleva a cabo en la iglesia, ¿no? Consciente quizás de las advertencias que se enumeran quizás en la palabra, de acuerdo a la condición más allá en la que nosotros nos encontramos. Claro, perdón que en esta Bíblicamente quizás no hay parte un le corte, límite. pero cuando decimos sacerdocio, es decir, nuestra condición de sacerdocio, nos estamos refiriendo a quién o a quiénes específicamente en el Nuevo Testamento hablando ya. A, a todos, a todos, a todos. O sea, cuando yo digo sacerdocio, estás refiriéndose al pueblo de Cristo, ¿no? Pero No aquí vuelvo, específicamente perdón que le interrumpa, pero vuelve a haber una pregunta. Por ejemplo, todos, yo entiendo por todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¿Hay una edad determinada, limitada? ¿Se puede con algunos, con otros no? Bueno, eso es debatible, ¿no? Eso es debatible. En diferentes, quizás, iglesias, denominaciones, esto obviamente tendríamos que tocar el bautismo en agua, porque hay muchas denominaciones que simplemente lo celebran los bautizados en agua, te da la autoridad a que puedas tú celebrar la Santa Cena, y si no eres bautizado en agua, no celebras la Santa Cena. Obviamente tendríamos que tocar de una cierta edad razonable de niños que aproximadamente a partir de los 12 años
En algunas denominaciones lo bautizan, otras a partir de los 7 años, porque ya se cree que se tiene un uso de razón. Pero yo creo que cuando nosotros llegamos a decir somos sacerdotes, estoy específicamente diciendo a una persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Y cumple, ¿no?, los mandatos como hijo de Dios específicamente. ¿No? La Biblia dice que somos sacerdotes, somos del linaje escogido. Sí. ¿Quiénes? Ahora, Los que hemos aceptado, en los este que hemos caso, creído perdón en su que salvación. nuevamente le corte. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, mayores de 25 años podrían ser parte del sacerdocio, no menos, hasta los 50 años, entiendo. Y en la época de David esto varía, más o menos desde los 20 años ya pueden ser sacerdotes. Obviamente que antes tienen que pasar por una instrucción. Ahora, en el Antiguo Testamento no se ve, por ejemplo, sacerdotisas hablando de mujeres. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, estoy entendiendo que desde uno que se bautiza, eso he entendido, si he entendido mal me corrigen, es sacerdote, ¿no? Entonces, una mujer también podría celebrar la Santa Cena. De pronto una niña se bautiza a los 12 años, voy a poner un parámetro. Puede también celebrar la Santa Cena. Ahora, en la casa, de pronto hay cinco personas. ¿Quién lo tendría que hacer y por qué si al final todos son sacerdotes y aparentemente están al mismo nivel? Lo que nosotros tenemos que tener tiene que ver mucho con la composición en la familia, ¿no? O sea, y eso es variable, tenemos que entender. O sea, una familia no está compuesta muchas veces por un padre, por una madre y por hijos, ¿no? Muchas veces puede estar compuesta por, no sé, solamente una madre y los hijos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que esto está en base a la situación o a la circunstancia en la que se vive, ¿no? Cuando nosotros entendemos sacerdotes, es que Cristo nos ha puesto como sacerdotes, ¿no? Quizás nosotros tenemos que un poquito entender y tendríamos que ir al origen y estudiar la palabra de sacerdocio y todo aquello, pero lo que nosotros tenemos que entender es que el hecho de que nosotros hayamos sido lavados por la sangre de Cristo y hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nos va a llevar a tomar decisiones en ciertas circunstancias. Es como la pregunta quizás común que se ha hecho en ciertos momentos acerca del bautismo en agua. Muchos decían, no, pastor, pero si no hay un río, ¿se pueden bautizar? Nosotros lo bautizamos el bautismo en agua por inmersión y otros lo celebran por aspersión. Y si no te sumerges en el agua, porque la palabra bautismo específicamente significa inmersión, y si no estás sumergido en el agua, tu bautismo no va a servir. Y cuando vamos a Jesucristo en la cruz del Calvario, ahí estaba el ladrón al lado y le dice, o sea, Señor, yo quiero ir, yo quiero estar contigo, perdóname, y quizás yo reconozco. Y Jesús le dice, bueno, mira, este momento estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús no tuvo que bautizar. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay reglas bíblicas que no necesariamente, en la palabra, en la Biblia, nosotros no hay un límite quizás de veces, por ejemplo, que un creyente puede tomar la Santa Cena. No encontramos. No hay tampoco en las Escrituras que limiten la administración de la Santa Cena solamente a pastores o ministros. Claro. ¿No? Bien. Ahora, tenemos que nosotros entender. Sí. Esta noche, bueno, para los que recién se están sumando al canal, mil disculpas, no hemos dado ni siquiera los saludos, el tiempo se nos ha ido, ya casi es las 9 de la noche, se nos ha ido muy, muy rápido, tenemos todavía algunos minutos para tocar sobre este tema. Estamos hablando de la Santa Cena, es decir, lo que hoy estamos hablando es delicado en el sentido de que muchos van a decir, el pastor dijo esto, y van a ir a su pastor y le van a decir, no, yo he escuchado una entrevista que el pastor dijo que desde que uno se bautiza es sacerdote. Entonces es algo delicado, ¿no? Es algo delicado y no queremos que la gente quede confundida. Sí, es nuestra intención la de ayudar a la gente que está en sintonía de este canal para que entiendan correctamente. Ahora, cuando revisamos el Éxodo capítulo 12, es donde empieza la Pascua y Dios le da la instrucción. El que tenía que celebrar la Pascua no era ningún sacerdote,
no era un líder eclesiástico, él era el encargado de la familia, porque recuerden que Dios les dice, júntense en familia y si no tiene el vecino, no tiene un cordero, vaya a la casa del vecino. Es decir, por ahí Éxodo capítulo 12 es un poco más largo, nosotros lo hemos simplificado demasiado. Sin embargo, la Biblia dice que el hombre, la cabeza del hogar, era el que tenía que hacer los sacrificios y todo lo demás. Él tenía que encargarse de aquello. Ahora, los judíos, perdón, nuevamente del Nuevo Testamento voy a volver atrás para entender esta parte, era la cabeza de hogar el que se encargaba de celebrar la Pascua. Es decir, yendo al punto específico del pan y el vino, era el cabeza de hogar, en este caso el padre, si había padre de familia, el que tenía que encargarse de celebrar. ¿En qué sentido? En el sentido de que, en primer lugar, no quiero que me entiendan mal, desde ya Israel era un país que creía en Dios. Desde ya ellos tenían las leyes de Dios como una constitución política del Estado en su país, cosa que no ocurre en nuestro país. Entonces, en aquel entonces era el padre de familia el que tenía que partir el pan. Dice la Biblia que Jesús, por ejemplo, está con sus discípulos, agarra el pan y lo parte. ¿Qué relevancia tiene esto? Muchos no le damos relevancia, como que agarra y parte, pero para los judíos tenía algo muy importante. Resulta que el padre de familia, al partir el pan, tenía que ver cuántos hay en la familia y tenía que partir en partes iguales. Entonces, ¿qué estaba demostrando el padre de familia? El padre de familia, al partir el pan, estaba demostrando que aquí todos son iguales y nadie es más y nadie es menos, porque Dios nos ve de esa forma. Entonces, el encargado de hacer participar de todo esto era el padre de familia. Aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si no hay un papá en la casa? Bien, dentro de la autoridad eclesiástica es un tipo de administración lineal, no piramidal. Está el papá como cabeza del hogar. Si papá muere, queda la mamá, porque es la autoridad inmediata superior. Si no está la mamá, es el hermano mayor y así sucesivamente. Entonces, en la antigüedad era el papá el que se encargaba de todo esto. Ahora, resulta que en el Nuevo Testamento, Pedro dice lo que el pastor Luis tocaba. El apóstol Pedro dice, vosotros sois reyes y sacerdotes. Entonces, la pregunta es, ¿todos somos sacerdotes? Por lo menos la Biblia está diciendo que aparentemente sí, porque hoy todos ofrecemos sacrificios a Dios en diferentes sentidos y de diferente índole. Sin embargo, estamos diciendo que podría sí el padre de familia, pero, Pastor Luis, si el padre de familia no es cristiano. Por eso yo te decía, eso tiene que ver mucho de acuerdo a la circunstancia en que una familia vive. O simplemente quizás no es cristiano, no necesariamente. Por ejemplo, imaginemos una familia, papá, mamá, un hermano mayor y dos menores. Son una familia que está compuesta por un padre que es sacerdote, porque Jesús mismo ha establecido al varón como cabeza de hogar, ¿no? Ahora nos imaginemos esta situación, digamos, ¿no? O sea, papá no es cristiano o simplemente papá y mamá están en pecado de adulterio, pero ahí está el hermano mayor, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que entender es que también la Santa Cena es un tiempo de un nuevo pacto, ¿no? Es un tiempo de un nuevo momento, ¿no? Los pactos son muy importantes para Dios y lo que nosotros tenemos que entender es que Dios siempre se movió por pactos, ¿no? Hablamos acerca de nuestra creencia, quizás, y confianza y fidelidad de Dios. Por eso te decía hace un momento, tiene que ver mucho de acuerdo a las circunstancias. Ahora, si papá no es cristiano, yo creo que quizás papá no va a estar en un momento de celebrar, porque si papá no es cristiano va a decir, yo no creo en estas cosas, yo no lo voy a hacer, yo prefiero ir a una iglesia católica y que me den la hostia y punto, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho de acuerdo a la circunstancia. La pregunta quizás ya para ir un poco resumiendo esto, o sea, este tiempo, cuando nosotros teníamos nuestros cultos en las iglesias, hablando entre comillas iglesias, porque tenemos que entender también, amado pastor, que iglesia no es las cuatro paredes.
iglesia somos nosotros, como decías tú, 1 Pedro 2:5 dice, ¿no? Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todos los creyentes somos templos del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora ofrecemos sacrificios de alabanza, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Claro. Todo está de Ahora, acuerdo a las circunstancias me en las que gustaría vivimos. recalcar un pequeño verso en esta parte de los problemas que hubieron en la antigüedad al tomar la Santa Cena en las casas. En muchos casos confundieron esto. Está en 1 Corintios capítulo 11. Permítame leerles desde el verso 20. Dice, 1 Corintios capítulo 11, desde el verso 20 para adelante, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, es decir, como que utilizaban el argumento de la cena del Señor, y Pablo está diciendo, esto no es decir, ¿qué hacían? Dice, verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Es decir, en aquel entonces celebraban en las casas, no estaba mal, pero habían problemas. ¿Qué tipo de problemas habían? Habían problemas en que algunos, diciendo y en nombre de la Santa Cena, empezaban a tomar vino y terminaron borrachos. Dice, se han embriagado. Y Pablo está enojado y dice, ¿les voy a alabar en esto? Yes. No, de ninguna forma. Es por eso que algunas iglesias han prohibido, algunos líderes eclesiásticos, que se hagan en las casas. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho la madurez espiritual de la persona que va a estar a cargo de esta celebración, porque recuerden que es un sacramento, porque más allá, Pablo dice en el verso 27 de 1 Corintios, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, es decir, ¿qué pasa si alguno dice, no, yo he escuchado ahí en esa charla de los pastores, he escuchado que sí se lo puede hacer en la casa? Es más, que el papá lo puede hacer, si no es el papá, la mamá, si no es la mamá, el hijo mayor. Y entonces hagámoslo en la casa, ¿qué necesidad hay de la iglesia? Perfecto, se puede sí, pero dice, si beben, dice, si comen este pan o beben esta copa del Señor indignamente, serán culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, yo no puedo ir a la iglesia, sea, por ejemplo, muchos, probablemente de los que están escuchando van a una iglesia católica, ¿ya? Y resulta que en la iglesia católica uno va y recibe la hostia y lo meten al vino y les dan. Pero ¿qué pasa si ese que está comiendo la hostia está en pecado? Día antes ha ido a embriagarse, semana antes ha caído en adulterio con otra mujer, día antes ha robado, ha mentido, entonces está participando de la cena del Señor indignamente. Ahora, ¿hay consecuencias de todo esto? Sí hay consecuencias, porque dice, por lo cual muchos enfermos y debilitados hay entre vosotros y muchos duermen. Es decir, ¿a qué se refiere con debilitados y enfermos por comer y beber indignamente? Se refiere a que hay enfermedades por causa de tomar la Santa Cena y de comer, es decir, de tomar el vino y de comer el pan indignamente, hay enfermedades como castigo. Bueno, no sé si decir como castigo, pero por lo menos por no hacerlo dignamente. Y también dice, hay muchos debilitados. Y dice, y muchos duermen, es decir, algunos ya han muerto a causa de esto. Y cuando se habla de debilidades, se está hablando de que muchas veces la gente se deprime de cualquier cosa, aunque va a la iglesia y se deprime, y es que es algo sagrado, por eso es sacramento, que no lo podemos hacer de cualquier forma ni tomar a la ligera. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados
con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en la casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Es decir, lo que el pastor Luis está diciendo, ¿no? ¿Se puede hacer en la casa? Sí se puede hacer. ¿Lo puede celebrar la cabeza del hogar? Lo podría. Si no es indigno y si no está en pecado. Lo podría hacer la autoridad inmediata superior si no está en pecado, sí. Si no está haciendo cosas malas, sí. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si están en pecado? De pronto mi pastor está allá y dice, hermanos, ahora vamos a tomar la Santa Cena y vamos a celebrar. Si estás en pecado, puedes hacerlo, pero sabe que vas a llevar consecuencias de todo esto. Ahora, el otro punto, Juicio. bautizados, no bautizados. La Biblia dice algo de que, por ejemplo, en mi casa el esposo, el papá es bautizado, la esposa es bautizada, el hijo mayor no es bautizado, el que le sigue sí. ¿Puede tomar o no puede tomar? ¿Hay algún castigo por esto o no? Yo creo que tiene que haber una advertencia más que quizás mencionar el castigo. Obviamente, Corintios habla. Recibir la Santa Cena, lo que nosotros tenemos que entender que recibir la Santa Cena es un acto espiritual para nosotros. No simplemente es un acto literal de poder tomar y comer, ¿no? No tenemos que entender que la Santa Cena es un acto espiritual que se lleva a cabo y que tiene que llevarse a cabo con gran reverencia, ¿no? Y no simplemente reverencia, amado pastor, sino también tiene que llevarse con una gran solemnidad, ¿no? O sea, que tú tienes que creer en lo que tú estás haciendo, ¿no? Ahora, esto tiene que también ser participado y tiene que participar en fe, ¿no? Confiando en la manifestación de la sanidad. O sea, hemos mencionado hace versículos atrás, hace un tiempo, momentos a minutos atrás, lo que significaba en aquellos tiempos la Pascua, el significado, la provisión sobrenatural, que no se enfermen y todo aquello. Entonces, tiene que haber una advertencia, una advertencia quizás de sobremanera en nuestras vidas al celebrar, ¿no? Y nosotros tenemos que esto llevarlo, yo decía, con mucha reverencia y mucha solemnidad, ¿no? Porque nosotros en realidad estamos confiando en la manifestación de la sanidad que Dios va a traer, ya sea, dice, como un milagro, ya sea como un milagro instantáneo o como una sanidad progresiva en nuestras vidas. La Santa Cena, personalmente, es tomada únicamente por personas que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, ¿no? Yes. Ahora, el hecho del bautismo es el hecho de cumplir pasos, ¿no? O sea, tú eres obediente. Jesús mismo dijo, ¿no? Tienes que nacer de nuevo, ¿no? Para entrar al reino de los cielos, ¿no? Cuando el Señor le dice a Nicodemo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo más allá de ser bautizado? O sea, tú puedes estar bautizado, tú puedes estar bautizado en agua, pero no necesariamente haber hecho ese acto espiritual de nacer de nuevo. Hay mucha gente que ha sido bautizada en agua, ¿por qué? Porque alguien le ha dicho. Hay mucha gente que ha sido bautizada en agua porque quería caer bien al pastor o porque quería ejercer un cargo o porque quería llegar a tocar un instrumento, ¿no? Entonces yo más allá de eso, yo creo que tiene que ir, que la Santa Cena tiene que ser tomada únicamente por personas que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, más allá del bautismo. O sea, no debemos tomar la Santa Cena. Claro, ahora, si alguno está viendo este mensaje y dice, ¿en qué parte de la Biblia dirá que solo el que ha aceptado a Cristo puede aceptar? Porque en algún momento dice, ¿no? ¿Y en qué parte de la Biblia dice eso, no? 1 Corintios 11:26, lo que tú leías, dice, porque todas las veces que comeres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿no? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Claro. Ahora, tendríamos que basarnos en el versículo 29. Dice, aquí, a mí me gustaría tocar una pequeña parte que en realidad la Biblia, ¿cómo se la interpreta? Y hay diferentes tipos y métodos de interpretar. Se la puede interpretar de forma literal, por ejemplo, cuando dice no matarás, no sé si hasta dónde se puede interpretar, aunque hay reglamentaciones, no mentirás.
es algo literal. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, es algo para interpretar, ¿sí? No es algo literal. El método Pesher, por ejemplo, para ver cómo se puede interpretar la Biblia. Algunos utilizan el método dialéctico para interpretar la Biblia. La Biblia está escrita en anáforas, metáforas, etc. Ahora, en esta parte, literalmente en ninguna parte de la Biblia dice que tienen que tomar la Santa Cena bautizados o no bautizados. Tampoco literalmente no dice aquellos que hayan aceptado a Cristo en su corazón pueden tomar la Santa Cena y los que no, no dice literalmente, pero tratamos de interpretar. La Pascua, para volver al Antiguo Testamento, ¿quiénes la celebraron? Solo el pueblo de Dios. ¿Quiénes eran el pueblo de Dios? Los descendientes de Abraham. Los egipcios, ¿participaron en la Pascua? No, porque no eran pueblo de Dios. Perfecto, vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay otro pueblo de Dios. Pueblo de Dios, ¿quién es parte del pueblo de Dios? Aquellos que han nacido de nuevo. Juan capítulo 1, verso 12, dice que aquel que ha aceptado, bueno, aquel que me recibe en el corazón, dice, estoy tratando, mejor lo voy a leer, ya, para que no lo diga mal, porque algunos van a decir, no lo ha dicho correctamente, ya. Juan 1:12 dice, aquí estoy con mi Biblia, si están ahí ustedes con la Biblia, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, soy hijo de Dios cuando, dice, le recibo a Cristo en el corazón. A esto Juan capítulo 3 lo llama el nacimiento espiritual, del agua y del espíritu. Le dijo a Nicodemo, tienes que nacer. Obviamente, hay algunas casuísticas, como ya hace rato el pastor Luis dijo, en el caso del que estaba en la cruz, que uno se arrepintió, no tuvo la oportunidad de bautizarse, hay casuísticas. Sin embargo, la regla general es que uno llega a ser parte del pueblo de Dios cuando nace del agua y del espíritu. Entonces, cuando naces del espíritu es cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y te arrepientes de todo pecado y te bautizas, haces teshuvah en el hebreo, que por ahí significa 4 cosas. Entonces, en este momento llegas a ser parte del pueblo de Dios. Por lo cual, en el Nuevo Testamento, los que son el pueblo de Dios, o parte de ese pueblo de Dios, son aquellos que han nacido del agua y del espíritu. Entonces, estamos interpretando del cómo era antes y del cómo cómo es ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? Estamos viendo entonces y estamos llegando al punto de que pueden participar aquellos que son parte de ese pueblo de Dios como en la antigüedad, de esa Pascua, porque Pablo en el Nuevo Testamento dice, ahora Cristo es nuestra Pascua, es decir, nosotros sí celebramos una Pascua, Él es nuestra Pascua. En el Antiguo Testamento Dios los liberó de las manos de los egipcios, en el Nuevo Testamento Dios nos liberó de las manos del pecado. En el Antiguo Testamento hay un libertador, Moisés, para los judíos. En el Nuevo Testamento tenemos un nuevo libertador, Cristo, para nosotros, que nos libra del pecado. Por eso nos saca, y utilizamos mucho el término salvación, redención, rescate en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, nos saca del pecado y nos hace parte de su pueblo. Entonces, solo ese pueblo que ha sido purificado, santificado, regenerado, justificado, puede participar de esa cena. Ahora, yo tengo aquí una pregunta, no sé, el tiempo se nos ha ido, ya estamos más de 1 hora, pero igual, continuamos porque esto lo vamos a colgar también a YouTube para que vean en detalle. Martín Lutero habló acerca de la transubstanciación. Es decir, hay un pequeño problema aquí porque de pronto en el Nuevo Testamento Jesús dijo en Mateo, este es mi sangre y este es mi cuerpo, hablando del pan. Es decir, Pablo dice simplemente es una conmemoración. Entonces, la pregunta ¿es su sangre y su cuerpo o solo representa a su sangre y a su cuerpo? Martín Lutero dijo, cuando ingieres el vino, es vino hasta que está afuera, pero por dentro se convierte en la sangre de Cristo, porque el prefijo trans significa mutación, cambio, sustanciación, cambio de sustancia, de vino a sangre, de pan a cuerpo, más o menos. Pastor Luis. Es una representación, ¿no? O sea, más allá de lo que quizás podamos decir la transubstanciación, como tú decías, ¿no? O sea,
más allá del hecho de que sea simplemente un simbolismo la Santa Cena, lo que nosotros nos tiene que llevar a entender es el hecho, el acto mismo, por qué nosotros lo hacemos esto, ¿no? Recordamos, háganlo en memoria de mí, dijo Jesús, ¿no? Ahora, imagínate que si nosotros creamos que el vino se vuelve sangre y quizás como hay otros pensamientos, ¿no? que creen aquello. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos es que para nosotros es una representación de la sangre y del cuerpo de Cristo por el acto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gracias a todo aquello, a todo el proceso que pasó Jesús, siendo como pan sin levadura, porque Jesús mismo dijo, yo soy el pan, y todo aquello. Entonces, todo el proceso que el Señor pasó fue a que nosotros tengamos en nuestros corazones lo que Jesús hizo en el Calvario. Y recordemos, hagan esto en memoria de mí. Eso había dejado Jesús a sus discípulos. Entonces, todas las veces que nosotros hagamos, tenemos que imaginarnos, no que tú estás tomando y te estás imaginando que es la sangre de Cristo o que es el cuerpo, sino por todo lo que Jesús tuvo que pasar, ¿no? En la cruz del Calvario. Y el hecho de que la cruz del Calvario para nosotros sea un acto de salvación literalmente para nuestras vidas, porque gracias a ese acto nosotros fuimos salvos, hemos sido redimidos, hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Tenemos que entender que es la representación que nosotros hacemos en ese momento, es un acto de poder traer a nuestra memoria que lo que Jesús hizo no tiene que ser en vano, ¿no? Que lo que Jesús hizo no tiene que ser algo que en nuestra vida tenemos que llevarlo a la ligera, no tiene que ser algo que digamos, porque mucha gente viene a la iglesia y celebra la Santa Cena quizás sin examinarse, porque ese fue el mandato que hizo Pablo a los corintios. Examínense cómo están sus vidas, si sus vidas están dignas para celebrar o como ellos lo hicieron. O sea, aprovecharon de la cena del Señor para embriagarse, ¿no? Entonces, la representación de la Santa Cena para nosotros tiene que ser un acto recordando el pacto específicamente que Jesús hizo con su pueblo, ¿no? Y el acto de salvación que Jesús trajo para nuestras vidas, ¿no? Y no volver, o sea, nosotros en el momento que nosotros tomamos esa Santa Cena, quizás muchos hemos llegado cargados, hemos llegado preocupados, hemos llegado enfermos, hemos llegado quizás después de haber cometido una gran barbaridad un día antes, pero nos hemos perdonado porque creemos en el Señor, que Él nos perdona si confesamos nuestros pecados. Y lo hagamos de esa manera, decir, Señor, yo hago esto, pero quiero celebrar esta cena como una representación y recordando, mi Dios, lo que tú has pasado en la cruz del Calvario y que tú fortifiques mi vida y lo que había pasado con el pueblo de Israel cuando celebró la Pascua. Nos fortificó, no se enfermaron. O sea, era un acto sobrenatural y poderoso. Claro. Ahora, entonces, por eso nosotros no tenemos que llevarlo a la ligera la cena. Claro. Ahora, la pregunta. Una vez que bueno, no sé si tener el término normalidad, pero una vez que pase la cuarentena y todos vuelvan a la iglesia, ¿lo debemos tomar en la iglesia o en la familia, en la casa? Yo creo que este momento, estamos, por eso vuelvo a repetirte lo que ese momento te decía, mucho tiene que ver de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Cuando nosotros estamos en la iglesia física, con las cuatro paredes, hay un sacerdote en ese lugar, hay un representante, hay una cabeza que es el pastor, ¿no? Entonces, obviamente, cuando ya esto todo pasa a la normalidad, me imagino que la gente, por ejemplo, yo recibo muchos mensajes al celular, por internet también, pastor, queremos volver a la iglesia. Hay mucha gente que en este momento, mucha gente que es parte del evangelio, que somos hijos de Dios, lo que está anhelando en su corazón es volver a una iglesia. O sea, yo hace un tiempo atrás estaba enseñando y predicaba por vía online también, les decía, y también en un tiempo de poder hablar con algunos hermanos. Lo que está pasando ahora en este momento de cuarentena es que mucha gente se está acercando a Dios, mucha gente se está convirtiendo a Dios, pero también tenemos que ser realistas que mucha gente se está enfriando, mucha gente está volviendo atrás. Entonces, mucha gente en este momento, la gente que quizás está, porque la palabra de Jesús mismo dijo, ¿por qué a ustedes los van a conocer que son mis seguidores, que son mis discípulos? Por dos cosas le dijo, porque por sus frutos os conoceréis y por cómo se amen, ¿no? Por cómo cumplan ustedes mis mandamientos, mis preceptos, mis ordenanzas, ¿no? Entonces, pasa esto, tenemos que ser obedientes. Lo que hoy estamos viviendo, el predicar por internet, el llevar el mensaje por vía online y todo aquello, nos ha llevado a nosotros como pastores, que quizás no estamos acostumbrados a hacerlo, nos ha llevado, ¿qué? La circunstancia. Pasa esto, no tiene que volver a la normalidad.
El hecho que nosotros vayamos a la iglesia no va a decir, ahora voy a ir a celebrar la Santa Cena al Señor. No, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, amados amigos, es que el acto de la Santa Cena es un sacramento tan poderoso en nuestras vidas que quizás muchos no nos imaginamos. Si tú lo haces en tu casa, más allá que lo haga el sacerdote de tu casa, si está el papá o la mamá, de acuerdo a la circunstancia en la que viva tu hogar, pero hazlo y cumplí porque tiene un poder sobrenatural. Cuando esto pase, si es que un día yo pienso que no vamos a volver a la normalidad porque Dios nos está sacando del confort con este momento. Dios está queriendo que la iglesia no sea simplemente las cuatro paredes, porque muchos hemos pensado que la iglesia es las cuatro paredes y yendo a la iglesia te vas a salvar. No, cuando la iglesia somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Tú y tu casa, Satanás ha pensado que quizás cerrando las iglesias está dejando que el pueblo de Dios no se reúna. No, Satanás ha cerrado las iglesias físicas, pero Dios ha levantado hogares, Dios ha levantado iglesias en las casas de muchos. Han empezado a aceptar que la iglesia no es las cuatro paredes, eres tú mismo, y han empezado a valorar que tienes que cuidar el cuerpo de Cristo, no que es tu vida misma. Entonces, el recordar lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario, no tenemos que llevarlo a la ligera. Y la Santa Cena es aquello, es recordar, así como los judíos recuerdan la salvación de Egipto, porque ellos no la pasaron nada bien en Egipto los 400 años. La palabra y la historia nos enseña que literalmente fueron tratados como perros, ¿no? Entonces, el pueblo judío no lo lleva a la ligera recordar esta fiesta de la Pascua una vez al año. Dicen, lo celebremos con pan sin levadura, con vino o con agua. No, ellos lo llevan de una manera muy solemne, porque es un sacramento. Entonces, de igual manera nosotros, ya hoy lo estás haciendo en tu casa, pero si esto pasa, cuando tú vuelvas a congregarte, si es que Dios lo permite, en unas cuatro paredes, en un templo, hazlo con la mayor reverencia que tú lo hacías hoy, porque hoy estás empezando a valorar muchas cosas que se han perdido meses atrás. La devoción, el entrar con reverencia a una casa, a la casa de Dios, el celebrar la Santa Cena como dice su palabra, Pablo lo dijo a los Corintios, dignamente examinándose, porque muchos lo han hecho porque simplemente han querido quedar bien. Entonces yo creo que toda esta situación que nos está llevando, amado pastor, nos va a llevar a verdaderamente entender y a acercarnos a lo que verdaderamente el Señor ha establecido en su palabra. Así es. ¿No? Entonces bueno, yo animo a su pueblo. Así es, bueno, esta noche agradecemos al pastor Luis Vaquera de la ciudad de Oruro, de la iglesia Peniel, por compartir un tema bastante importante y polémico, quizá difícil de interpretar y de entender porque muchas veces no entendemos correctamente la palabra de Dios y a veces a la ligera decimos, bueno, lo hacemos en las casas y quién sabe si alguno puede haber quedado embriagado. Hay gente que tiene debilidad hacia algunas bebidas alcohólicas y que prueba un poco y después continúa. ¿Qué pasa si el papá ha salido del alcohol y de pronto le cuesta mucho? Entonces, estamos ya llegando casi a la parte final, estamos 1 hora y 20 más o menos ya al aire, es largo el tema. Hemos obviado muchos temas porque por ahí esto se puede hablar en 3, 4, 5, 6 horas. No hemos tocado en detalle, por ejemplo, Éxodo capítulo 12 del Cordero sin mancha, de un año joven, es decir, de Jesús, que representa a Jesús en el Nuevo Testamento, que Jesús muere en plena etapa, en plena juventud de su vida. Es decir, no hemos hablado muchas partes, no hemos hablado, por ejemplo, del nuevo pacto, nos dice, esto representa al nuevo pacto. Entonces, por ahí son muchos temas, pero por lo menos esperamos haberlos sacado de la duda de que si en la casa lo puedo o no lo puedo tomar. Y ya concluyendo, por ahí algunos recién están entrando al canal y como no van a escuchar todo, simplificando simplemente, lo pueden hacer en la casa, sí lo pueden hacer. En la antigüedad lo hacía el cabeza de hogar, en este caso el padre de familia. Pero antes, lo pueden tomar, sí, quienes, aquellos que son parte del pueblo de Dios. En la antigüedad, la Pascua la celebraron solo los judíos, es decir, los descendientes de Abraham, porque después se funda la nación. Entonces, solo ellos pueden participar de este sacramento, de esta ceremonia. También pueden, o antes de participar, tienen que examinarse. Si están en pecado, si han hecho cosas malas, si han hecho alguna cosa que no le agrada a Dios y han vulnerado sus mandamientos,
La Biblia dice que van a llevar consecuencias. Hay enfermos y debilitados y muchos han muerto. Tres cosas o tres consecuencias del tomar la Santa Cena indignamente. Entonces, lo tienen que hacer aquellos que han nacido del agua y del Espíritu, que son parte del pueblo de Dios, primero. Segundo, lo tiene que celebrar aquel que es la autoridad espiritual en el hogar, que tenga buen testimonio y que lo esté haciendo correctamente, es decir, su vida esté correctamente delante de Dios. Examínese y si ha hecho algo malo hay que pedir perdón y reconocer aquellos errores, ¿no? ¿Desde qué edad lo pueden hacer? Algunos bautizan a los 7, 8 años ya dijeron, pero por lo menos la Biblia dice, arrepiéntanse y conviértanse, Hechos capítulo 3, verso 19, para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, para bautizarse el requisito es arrepentirse. Arrepentirse significa reconocer el error, saber qué es bueno y qué es malo. Entonces, uno tiene que tener la capacidad, por ejemplo, aquel pastor que bautiza sin que el niño o la persona sepa discernir entre lo bueno y lo malo, no está haciendo bien. Un día a mí me llevaron a un niño de 12 años, pastor tiene 12 años y muchos me han dicho que a los 12 años puede bautizarse. Sí, le dije, vení. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Quieres bautizar? Sí. ¿Sabes qué cosas son malas? Sí, me dijo. Mentir es malo, robar es malo, etcétera. Me dio los conceptos y le dije, bueno, dame un ejemplo de mentir. Y no me dio un ejemplo. O sea, no sabe qué es mentir. No diferencia entre lo bueno y lo malo. Mañana va a mentir y no sabe qué es mentir y cómo se va a bautizar. Entonces dice la Biblia, tienen que saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, para bautizarse. A partir de que ya puedan discernir aquello, entonces se arrepienten de las cosas malas y se convierten y se bautizan y nacen de nuevo. Ahí sí pueden participar de todo aquello. Ahora, hablando del pan y del vino, simplificando ya o sintetizando todo, el pan sin levadura, en la antigüedad la levadura representaba a la multiplicación de pecado y ninguno que está en pecado se va a acercar a Dios. Eso representa el pan sin levadura, sobre todo. Segundo, que era un alimento cotidiano, es decir, Dios a través de Jesús tiene que ser nuestro constante alimento. Tercero, el vino era en la antigüedad considerada como una medicina. Vemos en la parábola del buen samaritano. Cuando lo encuentra herido, dice que agarra vino y aceite. El aceite y el vino son considerados como medicina y lo unge y lo pone. Entonces, en parte era como la medicina. Y en el Nuevo Testamento esa sangre es nuestra medicina. Eso representa su sangre. Ahora, ya terminando. Cuando las iglesias vuelvan o volvamos a las iglesias, sí tenemos una autoridad superior. Algunos dirán, pero no es la cabeza de mi familia. Sí, Jesús tampoco era la cabeza de la familia de Pedro, de Juan, de Mateo, de Jacobo. No era su cabeza hablando físicamente de sangre, pero sí era una autoridad espiritual y él celebró la última cena, la cena del Señor. Y no van a volver a celebrar, dice, hasta que yo otra vez esté. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cuando vamos a la iglesia también tenemos una autoridad espiritual que tiene toda la capacidad y la autoridad como para ayudarnos a celebrar todo esto. Lo último, cuando celebramos correctamente, así como cuando lo hacemos mal, hay enfermedad, hay debilidad y hay muerte, también cuando lo hacemos correctamente, hay sanidad, hay milagros, hay prodigios y Dios se mueve en medio de todo aquello. Entonces, en esta noche queremos agradecer al pastor Luis, ya sintetizando todo esto, ya llegando a la parte final, agradecer al hermano Fernando, a Radio JHB, la 93.7 allá en la ciudad de Oruro y en las partes del mundo que escuchan la radio, a la página de Peniel que también está bajando la señal, a LBC Radio aquí en la ciudad de Potosí. Queremos agradecer a todos ellos. Y bueno, Pastor Luis, no siempre es fácil hablar de doctrina, hablar de algunos temas que seguro en muchos casos son polémicos, pero agradecerle por su tiempo, agradecer por el espacio que ha tenido para hoy compartir y seguro mucha gente hoy ha aprendido y va a salir de duda y probablemente algunos que lo estaban haciendo de una forma diferente van a meditar en todo lo que estaban haciendo, incluyendo probablemente pastores y líderes eclesiásticos. Sí, Pastor Iván, ha sido un placer compartir contigo y esperemos que se hayan disipado toda duda, ¿no? Esperamos que haya disipado toda duda y que
que podamos hacerlo, como tú decías, lo podamos hacer dignamente, ese acto tan solemne que el Señor ha establecido para nosotros, ¿no? Bien, gracias al Pastor Luis nuevamente. Que Dios bendiga mucho a los que están en sintonía de este canal. Lamentablemente no hemos podido leer las preguntas o los comentarios. Mil disculpas, la hora se nos ha ido muy rápido. Ya a la próxima veremos la forma de cómo leer las preguntas, las inquietudes que tienen. Nuevamente, gracias por todo. Que Dios les bendiga. Y mañana en Transformados estamos con Luis Fernando Martelli, jugador de The Stronger, el emblema del Stronger, también en algún momento de la selección boliviana de fútbol. Ahí lo tenemos el día de mañana a las 8:10 de la noche. Así que, bueno, a todos ustedes los esperamos para que puedan ser parte nuevamente de estas reuniones que estamos haciendo vía online para seguir predicando la palabra de Dios. Nuevamente al Pastor Luis, gracias, a los hermanos que están en sintonía de este canal en Oruro y en otras partes. Gracias a todos ustedes y con nosotros. Hasta la próxima.